llevó el chavo. ¿Tus dos qué? Estaba aquí en la oficina y me lo llevó el chavo, son más Ajá. para el ejecutivo que me pasó. ¿De cuánto se tira? De la página de Facebook, de guarda tu distancia. Yo no me veo, pero No si te, ustedes me ven, no te pues sales no mucho saben con tu tampoco. celular porque se Ya va a se ve. desconectar. ¿Ya me ven? Sí. Y ya, me voy a silenciar. Ya pon la cámara bien. Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado para ustedes. En conjunto, ese abogado visible y para justamente tratar este tema de la prevención de conflictos laborales ante la contingencia sanitaria. Todo esto es en respuesta a una gran necesidad que desde la MEC estamos viendo, que se va a suscitar en un corto o mediano plazo con las empresas de cada uno de ustedes o de sus familiares, amigos o conocidos. Antes de entrar en tema, me presento, soy Maribel Morfín, presidenta actual de la AMEC. AMEC es la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima y uno de nuestros pilares fundamentales es la capacitación continua de todas las empresarias que están afiliadas con nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? Herramientas que profesionalicen, inspiren, motiven y permitan tomar mejores decisiones a todas nuestras agremiadas. En esta ocasión buscamos la asesoría de uno de nuestros miembros más jóvenes, que es el bufete de SA Abogados, y uno de sus participantes es el licenciado Oscar Silva, quien en un momento más voy a presentar, y pues responde a esta situación en la que todos los negocios nos hemos visto en la necesidad de bajar nuestras cortinas, cerrar nuestras puertas de atención al público y en algunos de los casos llegar a un acuerdo con nuestros trabajadores de la manera que tanto ellos como nosotros como empresarios y empleadores salgamos bien librados de esta contingencia. El día de hoy tuve una comunicación, el día de ayer también, con el secretario del Trabajo, donde nos está pidiendo que por favor lleguemos a acuerdos con nuestros trabajadores y que verifiquemos que nuestros comercios realmente pertenezcan a los esenciales o verificar que pertenezcan a los no esenciales. Y en el estado de Colima en particular, si tú nos visitas de alguna otra parte de la República, en el estado de Colima afortunadamente la curva ha estado muy contenida. Sin embargo, nos están pidiendo mayor ausencia social, mayor aislamiento y se están llevando a cabo una serie de verificaciones en negocios, de tal suerte de que un verificador llega y si de acuerdo a su listado y criterio no justificas que tu actividad sea esencial, aunque no aparezca en el catálogo, ellos tomarán la decisión de cerrar tus puertas, evitándote así que una autoridad competente pudiera sancionarte con alguna multa o sanción administrativa, evitando que te expongas a un cierre de tus empresas. En este caso, pues qué mejor que buscar un asesoramiento profesional que nos indique cuáles son las mejores formas de tratar a nuestro personal ante esta situación de contingencia que estamos viviendo, o mejor dicho, de emergencia sanitaria, porque la contingencia, que es un término legal distinto, no ha sido declarada como tal. Pero bueno, eso ya lo explicará el licenciado Oscar aquí más adelante, a quien le doy la más cordial bienvenida y me permito leer un poquito de su biografía particular. Él nace el 12 de septiembre de 1985, es originario de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, actualmente tiene 34 años, Estado civil, es casado y funda, después de su carrera profesional, el bufete SA Abogados, como lo conocemos ahora, creado como una firma multidisciplinaria que presta servicios jurídicos a personas físicas o morales, principalmente en las áreas de derecho penal, laboral, civil, familiar y mercantil. Les comento un poquito de su desarrollo académico. Él estudió filosofía en el Seminario Diocesano de Colima, graduado con tesis, obteniendo el reconocimiento summa cum laude. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, graduado con mención honorífica, diplomado en Derecho Familiar, Notarial, Sistema Acusatorio Adversarial y Sistema Nacional Anticorrupción. Tiene maestría en el Sistema Acusatorio Adversarial Penal
Es docente certificado por Avaloli México y la Universidad Western California School of Law en técnicas, habilidades y destrezas de litigación oral. Formación de formadores para profesores en técnicas, habilidades y destrezas de litigación oral y técnicas de mediación y negociación. Es actualmente también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, de la Universidad Multitécnica Profesional y del Seminario Diocesano de Colima. Ha ejercido algunos trabajos como coordinador académico de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Multitécnica Profesional, secretario ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Coquimatán del Instituto Electoral del Estado de Colima. Y bueno, su experiencia es vasta como coordinador académico del Diplomado del Sistema Acusatorio Adversarial para Agentes Investigadores, coordinador académico de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Multitécnica, colaboración en el programa de estudios para la maestría en Sistema Acusatorio Adversarial, abogado litigante en materia penal y, bueno, secretario ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán, director del proyecto Inocente Colima y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Actualmente, dentro del despacho de ese abogados, es el director general encargado de la litigación penal y administrativo. Y sin más preámbulos, les damos la más cordial bienvenida y, licenciado, el micrófono es todo tuyo. Bienvenidos y esperemos que sea de gran provecho para todos nosotros. Perdón, me comentan que también va a estar como ponente. Ok. La abogada, la maestra Elvia Silva, ella es titular déjenme revisar nada más porque esta situación no me había llegado, ya lo tengo aquí. Perdón. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, ella es especialista en Derecho Laboral Empresarial. Es maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara en la línea de investigación constitucional administrativo con énfasis en amparo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, diplomado en Impuestos y su aplicación contable en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y diplomado en Derecho de la Seguridad Social por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima, especialista en Derecho Laboral. Ellos dos en conjunto nos dirigirán este webinar y una disculpa, no había visto este mensaje, pero bienvenidos y los micrófonos son todos de ustedes. Adelante. Ya que me den uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, muy agradecido con Maribel y con AMEC por la invitación que nos hacen a compartir con ustedes este tema sobre prevención laboral, el tema ahora con la cuestión de la contingencia sanitaria y pues los diversos, digamos, aristas que han surgido en el transcurso de todo este tema. Les agradezco mucho la invitación. Como bien señala Maribel, la licenciada Elvia es especialista en materia laboral, es la que nos ayuda aquí en el despacho, colabora con nosotros en esta área y es la especialista en esta materia. En ese sentido, pues bueno, me permito pues agradecerles de antemano la invitación y sin más, también les agradezco a todos su presencia, a todos los que se han conectado, decirles que la charla que vamos a tener pues es una colaboración del despacho S Abogados, de todo el equipo. Es un equipo que se conforma esa área específicamente por 6 abogados y pues bueno, son los que se han enfocado precisamente a armar esta presentación. Con este tema de la tecnología y de los webinars últimamente, si hay algún momento en donde yo no me pueda escuchar adecuadamente, pues pediría que me lo señalen para corregir ese tema. De lo contrario, pues podremos seguir con la dinámica de la presentación. Pues sin más me permiten compartir pantalla para iniciar con la presentación. Pues precisamente el tema que estamos compartiendo, que vamos a compartir con todos ustedes, es el de prevención de conflictos laborales ante la contingencia sanitaria. Decirles
que este tema de la contingencia sanitaria, en primer término, es una situación nueva para muchos, es una situación totalmente novedosa. Yo no recuerdo algún momento específico en donde se hubiera declarado una contingencia sanitaria como tal. De hecho, surge este tema de la contingencia y se aplica ya directamente en la ley a partir de la pandemia del H1N1, ¿verdad? A partir de ahí surge y es como se adiciona el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que precisamente habla sobre esta situación específica de la contingencia sanitaria. Entonces es algo novedoso para todos y conforme ha avanzado todo este tema de la contingencia sanitaria del COVID-19, pues hemos ido aprendiendo bastante, sobre todo en esta cuestión específicamente laboral, porque precisamente hay todavía muchas dudas de parte de muchos empresarios de qué hacer con sus trabajadores ante esta situación específica. Bueno, permítanme empezar por definir qué es la contingencia sanitaria. Todos hemos escuchado seguramente por WhatsApp, por Facebook o por algunas, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice sobre esta contingencia sanitaria del COVID-19, ¿qué específicamente qué es? Bueno, pues fíjense que tal vez la Organización Mundial de la Salud puede definirlo con precisión, sin embargo, el término contingencia sanitaria no lo vemos regulado dentro de ningún, digamos, no está definido, sí está regulado, pero más bien no está definido en ninguna norma a nivel nacional ni estatal. Es decir, si buscan ustedes contingencia sanitaria, no van a encontrar una definición. O sea, ¿qué significa eso? No lo sabemos, la ley no nos lo explica, ¿sí? Si ustedes quieren buscar criterios, sean tesis aisladas, jurisprudencias o criterios de la Suprema Corte de Justicia respecto de contingencia sanitaria, no lo van a encontrar porque nuestros tribunales no se han manifestado todavía en relación a qué es lo que se debe de entender por contingencia sanitaria. Entonces, ni las normas mexicanas, ni los tribunales federales, ni las NOMS, ni criterios jurisprudenciales definen el concepto, ¿sí? Es decir, estamos ante un estado de incertidumbre para atender directamente lo que significa esto de la contingencia sanitaria. Sin embargo, como bien les he mencionado, la Organización Mundial de la Salud sí expresa con claridad qué es una emergencia de salud pública de interés internacional. No tanto como una contingencia sanitaria, sino más bien es una emergencia de salud pública de interés internacional. Y en todo caso, lo que hace la Organización Mundial de la Salud cuando observa que hay un brote de una enfermedad que afecta a un país y luego que afecta a nivel internacional, como el caso del COVID, lo que hace es declarar esta emergencia. ¿Quién es el que toma la decisión para declarar esta emergencia de salud internacional? Pues precisamente quien la debe declarar es el director general de la Organización Mundial de la Salud, que en este caso es el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, ¿verdad? Entonces él es específicamente quien tendría que declarar esta emergencia de salud pública, tal como ya lo hizo, y en todo caso a nivel internacional los países tendrán que bajar esta situación. En el caso de México, la Ley Federal del Trabajo habla sobre contingencia sanitaria, no específicamente sobre emergencia de salud pública de interés internacional, así no lo define. Hay una variación en ese sentido. Bueno, estaríamos entonces ante esta situación de preguntarnos, ¿no? ¿Y quién puede declarar la contingencia sanitaria? Porque digamos hay muchos rumores, ¿no? Que el municipio, que el estado, que la federación, ¿quién tiene la posibilidad de declarar esta contingencia sanitaria? Bueno, el artículo 4 de la Ley General de Salud específicamente señala que son autoridades sanitarias y el primero de ellos es el presidente de la República. Es decir, ¿quién puede declarar una contingencia sanitaria a nivel nacional? Es precisamente el presidente de la República. Luego, en el estado de Colima específicamente, igual en el artículo 4, que es una coincidencia, la ley del seguro del estado de Colima, el seguro social del estado de Colima señala que son autoridades sanitarias el gobernador del estado. Entonces,
el gobernador del estado tendrá la posibilidad de declarar una contingencia sanitaria y será aplicable al estado de Colima. ¿Sale? Entonces, a nivel federal sería el presidente de la República y a nivel estatal sería el gobernador constitucional del estado de Colima. Bien, primero que antes de continuar con esta situación, creo que es muy importante que quede muy claro una situación. Fíjense, hay un principio especial en la ley laboral que habla específicamente sobre la estricta aplicación de la ley laboral. Es decir, específicamente tenemos que atender a lo que la ley laboral indica de manera textual y para poderla interpretar, y en todo caso la interpretación que tenga ambigüedad o que no sea clara, siempre se va a interpretar en favor del trabajador. ¿Qué significa una estricta aplicación de la ley laboral? En palabras así muy, muy sencillas y con un ejemplo. La ley indica contingencia sanitaria. Lo que estamos viviendo en Colima es un estado de emergencia. Entonces, el estado de emergencia no es lo mismo que una contingencia sanitaria, por tal motivo no estamos en ese supuesto, ¿sale? A nivel federal se declaró declaración de emergencia por causa de fuerza mayor. No es una contingencia sanitaria, es una declaración de emergencia por causa de fuerza mayor. En ese sentido, podemos entender que tampoco estamos hablando de una contingencia sanitaria atendiendo a este principio de estricta aplicación de la ley laboral, ¿sí? ¿A qué nos arroja o a qué nos lleva esta situación? Bueno, pues a que tenemos que atender directamente a lo que dice la norma jurídica, en este caso la Ley Federal del Trabajo, para poder definir con claridad cuáles son las acciones que debemos de tomar o deberíamos de tomar nosotros como patrones atendiendo a esta aplicación exacta de la ley laboral. Fíjense, el artículo 18 me hace referencia al artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo. Específicamente el artículo 2 habla de que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente de todas las relaciones laborales. Y el artículo 3 habla específicamente que el trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidades de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombre y mujer para obtener su igualdad ante la ley. Es decir, en caso de que exista digamos, que no exista claridad en cuanto a la manifestación de una autoridad o de acciones que hagamos dentro de nuestra fuente laboral, se tendrá que interpretar lo que hagamos siempre de manera favorable para el trabajador, atendiendo el artículo 2 y 3 que les acabo de leer. Esto es muy importante para lo subsecuente. Bien, hay algunas causas de suspensión temporal laboral que indica propiamente la Ley Federal del Trabajo. En este caso, las causas de suspensión temporal laboral lo aborda el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, ¿sí? Y habla de enfermedades contagiosas del trabajador, incapacidad temporal, prisión preventiva, el arresto del trabajador, el incumplimiento de servicios, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, etc. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos y la conclusión de la temporada en el caso de trabajadores contratados bajo esta modalidad. Estas 8 fracciones del artículo 42 son causas de suspensión temporal laboral sin responsabilidad para el trabajador ni para el patrón. Pero en el supuesto en que nosotros nos tendremos que ubicar no es precisamente en el artículo 42, sino más bien en el 42 bis, que habla específicamente sobre las causas de suspensión temporal laboral por contingencia sanitaria. Específicamente el artículo 42 bis fue adicionado a partir de esta enfermedad del H1N1 y se dispone y se pone dentro de la Ley Federal del Trabajo para explicar de manera, digamos, muy a detalle
¿qué es lo que deberíamos hacer en caso de una contingencia sanitaria? El artículo 42 dice, ustedes me permiten que se lo lea, habla que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implica la suspensión de las labores, estará lo dispuesto el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Sin embargo, vale la pena hacer una relación con el 427 en su fracción séptima, ya que el 427 nos habla de que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Y el 429 señala que en los casos señalados en el 427, ¿sí?, se observarán las normas siguientes. En la fracción cuarta dice, si se trata de la fracción séptima, ¿sí?, del 427, que les acabo de leer, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Desde que salió todo este tema de la contingencia sanitaria, los patrones decían, no, ya tenemos que pagar un salario mínimo durante un mes. Sin embargo, la autoridad, muy inteligentemente, en favor o tratando de aplicar, digamos, las acciones siempre en favor del trabajador, no declaró contingencia sanitaria, declaró un estado de emergencia o declaración de emergencia y declaró una declaración de emergencia por causa de fuerza mayor, pero en ningún momento una contingencia sanitaria, ¿sí? Lo que nos hace pensar que entonces no estamos en la posibilidad de aplicar lo que indica el 429 en su fracción cuarta, que es un salario mínimo durante un mes. Hay algunos casos de suspensión temporal laboral por contingencia sanitaria. Fíjense, por ejemplo, en el trabajo de mujeres, habla el artículo 168, específicamente señala que, por ejemplo, si las mujeres están digamos, en estado de lactancia o gestación, pues ellas se tendrían que ir a su casa y estaríamos en lo dispuesto al 429 fracción cuarta, es decir, durante un mes le tendrían que pagar un salario mínimo diario. Igual en el caso de los menores de edad, del 175 señala que igual si son menores de edad, menores de 18 años, ellos también se tendrían que ir a su casa, ¿sí? Y se le tendría que pagar de igual manera un salario mínimo. Serían como las atenciones especiales que la ley da a las personas que digamos que están en gestación o lactancia, las mujeres y los menores de edad. Bien, hasta aquí espero haber sido claro, ¿sí? No sé si haya alguna pregunta, me imagino que las preguntas las van a ir haciendo en el chat, ¿verdad? Para al final poderlas ir respondiendo. Creo que estoy bien, ¿verdad? No te preguntas hasta el momento. Ok, bien. Vamos a continuar, pues. Entonces, en el estado de Colima, ya una vez que hemos repasado de manera general qué es lo que señala la Ley Federal del Trabajo, en el estado de Colima, en sesión extraordinaria, el Consejo Estatal de Protección Civil, a solicitud del Ejecutivo del Estado, se puso a consideración una declaratoria de emergencia ante la inminencia, alta probabilidad de ocurrencia de un desastre sanitario derivado de la epidemia provocada por el coronavirus, ¿cierto? Entonces, esta situación, si se fijan, no es una contingencia sanitaria, es una declaratoria de emergencia. ¿Qué es lo que señala básicamente la declaratoria de emergencia en lo que atiende específicamente a las empresas o a los empresarios? El artículo 3º de esta declaratoria habla de que en el territorio del estado de Colima se podrán, y en caso de ser necesario, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención decretadas por la autoridad competente. Si se fijan, lo que tenemos aquí son dos verbos, ¿sí?, que están en futuro. Se podrán y se deberán, ¿verdad? Es decir, no es un hecho que la autoridad en este momento esté decretando como, ¿sí? Dice que se podrán y se deberán. Recientemente
eso fue lo que fue la declaratoria de emergencia en Colima. Sin embargo, recientemente con las acciones del gobierno federal tendientes a quedarnos en casa y a publicar una serie de empresas que son de carácter esencial y cuáles no son de carácter esenciales, da la oportunidad o la posibilidad a las autoridades del trabajo para poder ya en este momento, ahora sí, sancionar, ¿sí?, de manera administrativa o amonestar y aplicar algún tipo de multa en el caso de que sea necesario. Fíjense, la fracción décima, específicamente, que es la que nos pudiera, la fracción novena y décima de este declaratorio de emergencia en Colima, son las que nos pudieran interesar. Básicamente la novena habla de ordenar el cierre temporal de centros laborales, empresas, negocios o cualquier otro que genere concentración de personas, que eso ya sucedió en Colima, ya han cerrado muchas empresas y sobre todo plazas comerciales. Y ahora lo que están haciendo es que tendrán que cerrar aquellas empresas en donde no sean o no se considera por la autoridad federal como de carácter esencial. ¿Y qué pasa si yo no cierro? Si no soy de las empresas que se consideran esenciales, ¿qué pasa si yo no cierro? Bueno, pues me pueden aplicar sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas, clausuras temporales o definitivas, que podrá ser total o parcial, arresto hasta por 36 horas, ¿sí? O se oponga al ejercicio de las funciones de la o que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad, provocando con ellos un riesgo de salud a las personas, ¿sí? Entonces, en este momento las autoridades lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, porque en este momento, digamos, ya se ha definido por parte del gobierno federal cuáles son las empresas de carácter esenciales y cuáles no. Entonces, en resumen, en Colima estamos ante una declaración de emergencia de contingencia sanitaria. Y no solamente en Colima, sino a nivel nacional, no estamos en un estado de contingencia sanitaria. Y no podemos aplicar directamente el artículo 429 en su fracción cuarta de manera unilateral. Es decir, yo como patrón de manera unilateral voy a decidir pagarles un salario mínimo a mis trabajadores o los voy a despedir. No estamos en esa posibilidad en ese momento, ¿sí? Entonces, esto sí debe de quedar muy claro, porque, digamos, hay muchas dudas todavía si eso lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, ¿sí? Si puedo aplicar un salario mínimo o no, eso ya no está en duda. Y esto nos tiene que quedar muy claro a todos, ¿verdad? No estamos ante una contingencia sanitaria, sino más bien ante una declaración de emergencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros trabajadores, ¿sí? No podemos actuar de manera unilateral, porque si actuáramos de esa manera pudiéramos modificar las condiciones laborales y esto sería equiparable a un despido injustificado, que básicamente sería igual a un tema de una indemnización constitucional, atendiendo el 123 en su apartado A, que significa que tendríamos que pagar los 90 días de salario como si fuera pues un despido injustificado. Hay que tener mucha templanza en este tema para saber qué es lo que hay que realizar de manera muy puntual. Entonces yo hasta aquí lo dejo, le cedo aquí el uso de la voz a la licenciada Elvia para que nos platique sobre lo demás, algunos 3 elementos específicamente que consideramos que pueden ser de mucha utilidad para ustedes y para sus empresas. ¿Tienes la manipulación de la acción? Antes de continuar, abogados, hay una pregunta. Dice, pero si ya cerraron el negocio y no generamos venta, al no tener ventas no tendríamos para pagar su nómina completa. ¿Cómo hacerle en esta situación que no es una contingencia sanitaria? Desgraciadamente, nuestro sistema de salud en conjunto con el sistema de gobierno no nos está mostrando que realmente son un sistema, ¿no? Se está enfocando en la protección de los más vulnerables, pero se está terminando la fuente de riqueza, ¿no? Entonces, es un sentir que tienen los empresarios a nivel nacional y es todo un descontrol porque cada estado está emitiendo los acuerdos que determina, ¿no? Entonces,
Por ahí ya el gobierno federal ha estado publicando algunos apoyos que va a empezar a brindar a los empresarios, microempresas, las pymes. Sin embargo, hay ciertas limitantes. Ya he hecho algunas solicitudes de esos apoyos, y entre ellas, por ejemplo, el apoyo que brinda el IMSS para pagar la prima de riesgo en ciertos periodos, en ciertas parcialidades. Si alguno de los empresarios que lo solicita, tiene una baja desde febrero, no le van a otorgar el apoyo. Los bancos, el apoyo que está dando de 25,000 pesos a las pymes, el gobierno, mediante el Banco del Bienestar, pues lo están enviando a los bancos privados que todos conocemos. Igual, si tiene antecedentes de haber despedido trabajadores, de haber generado una baja de trabajadores, no van a ser acreedores a ese apoyo. Entonces, no hay un descontrol, hay una incertidumbre total. Entonces, hacia allá se va a dirigir en este momento la presentación de qué hacer, qué es lo ideal, cómo podemos prevenir llegar a un conflicto, porque ya tenemos un conflicto económico, ¿no? Entonces, es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas, al patrón, a cuidar todo lo que tenga que ver en el centro de trabajo con la seguridad y salud en el trabajo. Ahora el 28 de abril será el día de la seguridad y higiene en el trabajo. Entonces viene muy a bien el día en que está cayendo esta celebración de la seguridad y salud en el trabajo, porque la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene es un ente indispensable para que los acuerdos que se tomen con cada trabajador de manera individual o de manera colectiva tengan un sustento y tengan pues, un respaldo, sobre todo para el patrón. Pero no solo para el patrón, también por los trabajadores. Los trabajadores también están viviendo incertidumbre. Entonces, de acuerdo a los artículos que ya había leído el licenciado Oscar, sobre todo el 2, es lo que está intentando hacer la Secretaría de Trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud es prevalecer la estabilidad laboral, ¿no? Y yo estoy seguro que ustedes están preguntando, ¿cómo le hacemos si yo no tengo un ingreso para asegurar el salario íntegro de los trabajadores? Entonces, en base a esa pregunta, la respuesta es acordar. Acuerdo de voluntades, negociación con los trabajadores y buena relación con los mismos. Entonces, la decisión va a estar, y la toma de decisiones siempre va a versar en cómo se visualiza la empresa en 3 meses financieramente, ¿no? Entonces, aquí lo importante en primer paso es cualquier tipo de acuerdo que se llegue de manera colectiva o de manera individual con los trabajadores debe versar en un acta expedida por la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene que se constituya dentro de tu empresa. La Comisión Mixta de Seguridad y Higiene la va a constituir personal de tu empresa, personal de confianza, a veces el mismo patrón también puede pertenecer, y en cada centro de trabajo debe existir un encargado de velar por la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad y la higiene también, ¿no? La norma 30, ¿de qué nos habla? La norma 30, antes de pasarme nos habla de que siempre debe existir un programa preventivo y correctivo, independientemente de la contingencia sanitaria. La norma 30 no lo impone a todas las empresas que tengan menos de 100 trabajadores. Entonces, desde ahí empezamos, y yo les pregunto, ¿ustedes tienen constituida una comisión o un comité que se encargue de la salud, de la higiene, de la salud y riesgos de trabajo internamente en su empresa? Una cosa es protección civil. ¿Protección civil de qué se encarga? De que para la sociedad todas las medidas de seguridad estén cubiertas, pero en los centros de trabajo es la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene a través de las diversas normas. La norma 30 es una de ellas, ¿no? Ahora, lo que les decía, la Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón es el responsable de la seguridad y la higiene dentro del centro de trabajo para prevenir riesgos de trabajo. Los últimos comunicados del IMSS nos han dicho que el COVID puede calificar para un riesgo de trabajo. Entonces, tomando en cuenta el comentario que hizo el licenciado Oscar hace un momento, en el que dice, si no soy de los giros esenciales y no cierro, además de que me pueden sancionar, puede existir que si uno de tus trabajadores resulta
contagiado de COVID puede calificar un riesgo de trabajo por esa desobediencia de no haber cerrado tu establecimiento, ¿no? Independientemente de que cumplas con las medidas de mitigación y acciones para prevenir el contagio, ¿verdad? Asimismo, si el patrón es el responsable de que dentro del centro de trabajo se aplique la seguridad de higiene, es obligación del trabajador observar dichas medidas preventivas. Me ha pasado, suele pasar que en las empresas dicen, bueno, yo le dije que se pusiera el casco, yo le dije que se pusiera las botas, yo le dije que usara el cubrebocas, que usara los guantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en dónde vamos a obligar al trabajador? ¿En dónde se le van a estipular ese tipo de obligaciones colectivas en el reglamento interior de trabajo? Entonces, estamos hablando ya de otro documento, además de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, que nace a la par, debería nacer a la par que nace la empresa. Porque el reglamento interior de trabajo es el esqueleto y el cómo va a funcionar una empresa de manera colectiva. ¿Qué va a aplicar para cada puesto? ¿Qué va a aplicar para sancionar? ¿Qué tipo de obligaciones tienen los trabajadores? Etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos hablando de dos tipos de documentación que tenemos que tener activas en nuestra empresa. Todavía no llegamos a qué vamos a hacer con cada trabajador, ¿no? Pero ya les estoy dando dos pasos que es muy importante que echen un ojo para atrás a su empresa y digan, ¿los tengo? Ahora, es muy importante el artículo 476 que se ve en la presentación porque se dice, serán consideradas enfermedades de trabajo las que determina esta ley, ya están estipuladas, ya por ende están en la ley vigente, y la actualización que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Creo que aquí falta un poco de criterio de seguridad social, porque el IMSS ya dijo que pudiera calificar el COVID para un riesgo de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado si tu empresa sigue laborando, si sigue teniendo aglomeración de personas y llegas a tener un contagiado. Y mucho más preocuparse si no tienes ese contagiado, pues en el registro patronal de tu empresa, ¿no? Hay una pregunta que dice, porque había otra, pero ya la contestaron, dice, ¿qué tipo de acuerdos se pueden generar con los trabajadores? Hacia allá vamos. Yo creo que ahorita, si después de la explicación que hagamos en unos momentos no se responde, con mucho gusto soy un poquito más específica. ¿Quién nos va a revisar que esté constituida la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene dentro de nuestra empresa? La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad en el Trabajo, que depende de la Secretaría del Trabajo, o la Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo. No sé si alguien de este foro haya vivido algún tipo de inspección de la Secretaría del Trabajo Federal en donde dicen, me revisaron tantos puntos, muchísimos puntos, muchos de ellos es respecto de la salud de higiene en el trabajo. Nos vamos a ir directo a las políticas temporales, ya los había mencionado el licenciado Oscar anteriormente, pero esta es una de las políticas que pudieran aplicar en las empresas que llámese que son de giro esencial o no, ¿no? A suspensión temporal de actividades no esenciales, eso es de facto. Flexibilizar el trabajo es otra de las opciones, reducir la asistencia del personal, evitar el retorno de trabajadores enfermos, hay que tener mucho cuidado con eso. Si es necesario un termómetro, o sea, si es parte de las medidas de salud que pueden implementar en la empresa. Fomentar y brindar la confianza para que los trabajadores se retiren ante la presencia de síntomas de la enfermedad. Y bueno, esa parte sé que es muy difícil, hay muchos trabajadores que lo hacen a conveniencia, pero ahorita estamos en tiempo de incertidumbre, entonces es mejor prevenir. ¿Cómo prevenir el conflicto ante un estado de emergencia? Bueno, viendo que las autoridades, nuestro sistema no ha actuado conforme al 42 bis, lo que nos queda es negociar y acordar conjuntamente con el trabajador. Esto puede ser de manera colectiva o de manera individual. Todo depende de cada empresa, no puede ser una sola cosa para todas las empresas, porque cada empresa tiene giros diferentes y dentro del giro diferente tiene puestos diferentes. No es lo mismo una maquiladora que concentra muchos trabajadores formaditos o ahí pegaditos que una administrativa que solamente está en recepción y no tiene contacto con los demás, o alguien que no está en recepción, no recibe gente. Entonces, cada acuerdo va a ser diferente si el giro lo permite, ¿verdad?
¿Cómo se negocia? Primero, todos hay que estar conscientes, ¿no? Yo creo que la parte de la negociación es una técnica ya del abogado laboralista en donde hay que transmitir al empresario para que siempre esté en buenos términos con los trabajadores, no porque tengamos que darle de su lado, sino porque la empresa es un conjunto de establecimiento, trabajadores, economía, o sea, la empresa no es el patrón, se conforma de varias cosas. Entonces, mientras hayan buenos términos, buenos acuerdos con cada trabajador, se van a evitar los conflictos. De ahí viene que también hay formas de hacerlo. Entonces, negociar con el trabajador siendo muy sensatos en la economía de la empresa, ¿verdad? Dependiendo de su tamaño o giro. ¿Qué hay que hacer? Convenios. ¿Qué tipo de convenios? Si ya tienes tu contrato individual de trabajo donde cada trabajador tiene sus condiciones para las cuales fue contratada, su jornada, su salario, sus días de aguinaldo si son legales o extralegales, horario de comida, etcétera, etcétera, días de descanso, esas son las condiciones laborales. Seguramente va a haber modificaciones, entonces, ¿cómo se documenta? Con un convenio de modificación temporal de las condiciones laborales. Temporal. Hay que asegurarle al trabajador que es temporal, porque si no, viene la incertidumbre también para ellos de la inestabilidad laboral. Hay que prevalecer el empleo, hay que prevalecer un empleo decente, un salario digno. Entonces, en este caso, muy bueno fuera que el trabajador fuera consciente de que se le pudiera pagar esa indemnización de salario mínimo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues también muchos trabajadores pues ya dependen de un ingreso, ¿verdad? Pero ahora me dijeran, bueno, pero pues, yo no estoy teniendo ingreso, ¿verdad? Yo creo que ya habría ahí otras medidas más drásticas, licenciado, como un amparo, ¿verdad? Porque han ustedes de saber que en Sonora y en Guanajuato sí se decretó contingencia sanitaria. ¿Por qué? Pues porque así lo determinaron sus gobernadores, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que no hay un sistema bien organizado. Cada quien está haciendo lo que quiere. En Colima fue como fue, en Guadalajara hubo, desde el primer mes hubo clausura de restaurantes. Aquí no los están clausurando, en Guadalajara desde el marzo están clausurados. Entonces cada estado está haciendo lo que mejor le conviene para su gente, ¿no? Entonces, si me permites nada más hacer un comentario, en ese sentido, dado que no estamos ante una contingencia sanitaria, lo que tenemos que hacer como empresas es documentar las modificaciones de las condiciones laborales. ¿Qué es una modificación de una condición laboral? Si yo le pago 10 pesos al trabajador y resulta que ahora por esta situación yo le voy a pagar 8 pesos, eso es una modificación a la condición propiamente laboral del trabajador. Entonces, si esa modificación yo no lo documento, entonces podríamos entender que esa modificación pudiera ser en perjuicio del patrón. Es decir, si en su momento el trabajador dijera, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, te voy a demandar ante la junta, te va a demandar, y entonces es equiparar un despido injustificado. Entonces, ¿cuál es? Y me acuerdo mucho de algunos autores que he leído en materia laboral que señala específicamente que la única herramienta de defensa que tiene la empresa es la posibilidad de documentar todas las acciones, y en este caso si estamos hablando de un convenio, bueno, pues sería es documentar la voluntad tanto del patrón como del trabajador de modificar su condición laboral, ¿sí? Y en este caso estaríamos atendiendo a algo legal dentro de la empresa, ¿verdad? Nada más quería hacer esa acotación. ¿Cuáles son las consecuencias de no documentar? Creo que hablaron, perdón. Sí, hay una pregunta que están haciendo aquí. Dice, buenas tardes, el decreto federal habla de que los trabajadores arriba de 65 años y con enfermedades crónicas tienen que estar en resguardo en sus domicilios. Mi pregunta es, ¿basta con que el trabajador en caso de enfermedad crónica lo demuestre con un dictamen de institución pública, o es el IMSS quien da este tipo de incapacidad, y si se tiene que mandar a casa y cubrir su salario? Muy buena pregunta. El IMSS sería el ideal, pero no me suena lógico que al ser un trabajador de los vulnerables lo mandemos al IMSS, ¿verdad?
Entonces, se ha aplicado en algunas empresas contratar a médicos particulares, que se traiga un dictamen de un médico particular que pudiera, en el cual se pudiera visualizar cuál es el grado de la enfermedad, porque también uno de los temas que he vivido es los obesos. Las personas con obesidad crónica tienen que descansar, no tienen que ir a trabajar. Entonces, hay personas que no se les ha decretado esa enfermedad crónica, ¿no? Entonces, sí es un riesgo de la empresa tenerlos trabajando y no tomar acción en esa parte. Pero lo que sí no recomiendo es que lo manden al IMSS. No los van a atender. ¿Y hay que pagarles? Perdón, ¿pagarles salario? Sí. Sí. Ellos por decreto son personas vulnerables. Inclusive no solo por decreto, la misma ley del trabajo lo menciona. Incluso, si me permite hacer un comentario, cuando declararon la emergencia por causa de fuerza mayor, Marcelo Ebrard, que estaba en ese momento en el uso de la voz, en una pregunta que le hizo un periodista respecto de la posibilidad de modificar el salario de los trabajadores, fue muy enfático en decir: el salario de los trabajadores no se toca, se le tiene que pagar de manera íntegra, según sus palabras. Y luego como que le suavizó y señaló, bueno, pueden manejarlo con ellos directamente. Es decir, existe la posibilidad de convenir pues con los trabajadores, independientemente de lo que señaló Brad, sino más bien es lo que señala la ley, pero creo que es muy importante atender esa parte. Si el trabajador pues se va a su casa o se tiene que ir porque es vulnerable y la empresa no está en posibilidad de pagarle, bueno, pues hay que convenir con él, ¿verdad? Eso es la sugerencia. Hay otra pregunta, híjole, están llegando muchas preguntas. Hay otra que dice, en caso de que la empresa no estuviese generando las ganancias necesarias, venga de una situación difícil y con la contingencia ya se vuelve insostenible, que provoque la quiebra, ¿ahí qué procedería? Hay un artículo, creo que es el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo, que le da la posibilidad al patrón de modificar las condiciones laborales por la insostenibilidad de la empresa, ¿no? Entonces, ahí, en estos casos, tendremos que aplicar ya figuras como un juicio de amparo, un procedimiento para procesar ante la Junta de Conciliación. Entonces, sí son temas más avanzados. Diferentes, digamos. Diferentes. Ok, hay otra pregunta que dice, no todos los trabajadores están en el marco de una empresa propiamente, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras del hogar. Evidentemente hay un riesgo para ellos y para los habitantes de ese hogar, Claro. que acuden diariamente a laborar. Si el patrón decidió darles un mes con goce de sueldo para cumplir con el confinamiento en sus casas y los empleados estuvieran de acuerdo, ¿qué tan eficaz sería hacer constar dicho acuerdo por escrito entre los patrones y los empleados del hogar? Totalmente necesario, ¿no? Y más por el tema de que también las trabajadoras del hogar pues ya son acreedoras a los beneficios de seguridad social, ¿no? Okay. Sí. Hay otra pregunta que dice, en ese caso las personas con obesidad, entonces con dictamen del doctor particular es más que suficiente. Sí, o sea, es suficiente para ti como empresa tener la justificación de que ese trabajador tiene que ir a casa. Puede trabajar desde casa si fuera la posibilidad. Hay otra pregunta que dice, mi empleada es obesa, pero trabaja por las tardes en otro lado. ¿Cómo la descanso si ella seguirá trabajando? Híjole, es una cuestión un poco difícil, sobre todo para las personas que viven al día a día. En este caso, ¿es empleada de qué tipo? ¿Es empleada doméstica? No, nada más dice que es una empleada. Ahorita si nos responde. Mientras, si gustan, podemos pasar a otra pregunta mientras me responden. Dice, si uno de mis trabajadores es una persona vulnerable, tiene un trasplante de riñón, se dice que necesita trabajar ya que aún no cierran el negocio y tampoco quiere irse a casa. Entonces se requiere de una hoja en donde él exprese su deseo de trabajar, o aún así el patrón se mete en problemas. El patrón se mete en problemas. Ese trabajador tiene que descansar
pero el patrón tiene que garantizarle su salario. Para que no exista esta parte de que necesita pues el ingreso, sobre todo porque es de los grupos vulnerables. Sí. Sí, Se claro. puede modificar el salario, digo, perdón que le interrumpa, hacia allá íbamos, o sea, se puede modificar siempre y cuando hay un acuerdo con ese trabajador también, ¿verdad? Sí, o sea, algo que debe de quedar muy claro y que creo que va en relación a las preguntas que se han hecho, es que el tema del salario es algo que se pueden modificar por medio de los convenios correspondientes, atendiendo a la voluntad tanto del patrón como del trabajador. Es decir, o sea, las condiciones laborables en este momento se pueden modificar siempre y cuando sea convenido entre el patrón y el trabajador, ¿sí? Si por ejemplo le pagaba 10 pesos y convenimos que ahora por el estado de emergencia le voy a pagar 3 porque la empresa en este momento no tiene la posibilidad económica de poderle pagar y el trabajador acepta, bueno, pues entonces hay que modificar, hay que generar ese convenio y entonces con eso ya tú como patrón te vas a, digamos, vas a prevenir posibles conflictos tanto con ese trabajador como con alguna autoridad laboral como es la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Si quieres avanzamos en la Sí, presentación. avanzamos. Ajá. De acuerdo a lo que hemos venido platicando, vamos a contestar esta pregunta. Para documentar los acuerdos que se haga con cada trabajador, ¿es necesario cumplir con las normas laborales en su totalidad dentro de la empresa? Sí, la respuesta es sí. El reglamento interior del trabajo es indispensable, la comisión mixta de seguridad y higiene es necesaria, y los contratos laborales, si va a haber una modificación de condiciones laborales, ¿cómo la vamos a modificar en documentos si no existe el contrato individual de trabajo previamente celebrado? Ahora, supongamos que en el caso ya de hecho no exista, también puede existir, porque el contrato individual de trabajo, aunque no exista, de facto las condiciones laborales de cada trabajador prevalecen. Entonces, si no existe el contrato individual de trabajo, sí puede existir una modificación de condiciones en documento. Inclusive nos puede ayudar a documentarlo y después después de esa temporalidad hacer su contrato individual de trabajo vigente como siempre se venía elaborando, ¿no? Entonces sí es indispensable tener su reglamento interior de trabajo y de preferencia la comisión mixta de seguridad y higiene. Hay otras preguntas. Dice, ¿y qué pasaría si ya se acordó el pago de 30 días de salario mínimo a aquellos trabajadores que ya no son necesarios, ya que se exigió la reducción de trabajadores? ¿Qué pasa después del pago de estos 30 días? Si se tiene que seguir pagando, aunque ya no sea necesaria la prestación de sus servicios por este. Si ustedes pactaron con el trabajador el pago del salario mínimo, fue un convenio y tendría que haber sido hasta que termine la contingencia. O sea, Okay. no solo 30 días, porque no se encuentra en el supuesto de pagar la indemnización de salario mínimo por 30 días. Entonces, si usted me pregunta qué pasará después del día 30, pues lo mismo, seguirá pagando la indemnización de salario mínimo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de convenios, porque pues sí, nos estamos yendo al extremo, que es válido siempre y cuando exista la documentación adecuada. Dice la pregunta que había quedado inconclusa, dice, es una empleada con prestaciones, ella tiene una tortillería, dice, yo la descanso, pero ella sigue trabajando en la tarde en una tienda, o sea, en un negocio aparte, ¿cómo yo pierdo al pagarle y descansarle si ella sigue en otro trabajo? Ok, aquí yo le sugiero que se enfoque en que no va a tener conflicto usted. La otra empresa posiblemente la tenga, la otra trabajadora. Ahora, si es un riesgo, hablando ya de la salud e higiene del trabajo, sí es un riesgo para su empresa que ella sí esté yendo a laborar a otra y pueda traer el contagio a la de usted. Pero está descansada, ¿verdad? Sí. Pues en este caso, la documentación de que ella se iba a ir a casa a descansar es muy importante, porque si ella quiere, fue en su tiempo de trabajo con usted, porque usted la descansó, para eso debe existir esta documentación, el convenio. Ok, dice, hay otra pregunta que dice, en el caso de los colegios privados, que los usuarios siguen pagando su colegiatura de manera normal o con un descuento mínimo del 15%, ¿es legal que se les pague el salario mínimo poniendo como excusa la contingencia sanitaria?
Yo creo que ahí nos tendríamos que meter en el tema económico de la empresa. Yo estoy en ese supuesto. Yo soy una mamá que tiene que pagar colegiatura porque los niños no van a la escuela. Pero si nosotros nos llegáramos a meter con el... O sea, ya es parte del sistema financiero de la escuela, pero no nos podríamos meter. O sea, sí es válido, respondiendo directamente a la pregunta, sí es válido si se acordó con el trabajador y el colegio documentó sus respectivos convenios, hicieron sus planes de medidas de mitigación de la contingencia, etc. O sea, sí es válido. Pero no podemos, nosotros no sabemos, digo, si ese dinero que los papás están pagando va directamente nada más a la nómina, ¿no? Ok, por ahora ya no hay más preguntas. Gracias. Bien. Entonces, ¿quieres? ¿Ya? ¿Por eso ya? Es necesario cumplir con las normas laborales básicas, reglamento interior del trabajo, contratos individuales y de preferencia la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Si no tengo los documentos, ¿son válidos los convenios? Sí funciona. Sí son válidos los convenios porque recordemos que las relaciones de trabajo son de hecho, no de derecho. ¿A qué se refiere esto? Aunque no existan documentos, si el trabajador viene, cumple órdenes, trae un informe y cumple todos los elementos de la subordinación, la relación de trabajo existe. ¿Qué nos pudiera traer? Una sanción de la Secretaría del Trabajo en un tipo de inspección, de que no tenga su reglamento, entre otros documentos que ya se mostraron anteriormente, como pues el pago de la nómina timbrada, el registro patronal, bla, 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 ¿no? Creo que... Sí, entonces, básicamente, si me permites hacer uso de la voz, Elvia, ¿qué es lo que se recomienda tener para la empresa para efecto de poder generar, digamos, la documentación interna adecuada en este momento de declaración de emergencia? Lo que es necesario que la empresa pueda tener y que es lo que nos va a dar la oportunidad, la posibilidad de generar los convenios, es por lo menos el reglamento interior de trabajo, ¿sí? Eso es, digamos, el elemento base que tendríamos que utilizar para efecto de que los convenios pudieran tener algún efecto legal dentro de la fuente laboral. Entonces, sí es recomendable que tengamos ese reglamento interior de trabajo. Si no lo tienen, pues sería muy importante que como empresa busquen generar todos estos elementos, esto que es deseable, el reglamento, los contratos, cumplir con sus obligaciones patronales, las actas administrativas, sus nóminas, asistencia, IMSS, Infonavit, todos esos elementos, la comisión, ahora que ya son obligatorias, la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, la capacitación y adiestramiento, la Comisión Mixta de Reglamento Interior de Trabajo, son digamos, temas esenciales, o en este caso estas tres comisiones son esenciales y deben de existir dentro de la fuente laboral. Antes se creía que las empresas pequeñas, menos de 5 trabajadores, para ellos no era necesario tener estas comisiones. Sin embargo, en la actualidad, como Silvia, que es especialista, va a poder definir que ahora es obligatoria para todas las empresas. Entonces, es muy importante contar con estas comisiones para poder generar la documentación interna de la empresa que permita generar acciones tendientes, a poder prevenir situaciones con el trabajador en caso de que venga algún tipo de demanda por modificación de condición laboral o que pueda existir algún tipo de revisión de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues tendríamos los elementos para poder sustentar algún tipo de actividad propia de la empresa y pues no tener ningún tipo de responsabilidad ante esto. Entonces, con esto creo que terminamos y pues estamos atentos a las preguntas que nos puedan realizar. Sí, hay otra pregunta, dice, sí tengo reglamento interno, pero no está ingresado ante la Secretaría, ¿qué sucede? Puede servirte para la aplicación, porque al final del día te da la guía de las reglas colectivas dentro de tu centro de trabajo, pero si llegan a inspeccionarte, no te va a servir, o sea, te van a sancionar por no tenerlo depositado. ¿Qué es lo que pasa cuando se deposita el reglamento interior de trabajo ante la autoridad laboral? Que le da el visto bueno, porque las sanciones no deben exceder lo que te permita la ley federal del trabajo. Entonces, para un control interno te puede servir para poder aplicar una sanción
te puede servir, pero para saber si esa sanción tiene el visto bueno de la autoridad laboral de que no es más allá de la ley federal del trabajo, no te va a servir. O sea, y en una inspección de trabajo tampoco, te van a sancionar por no estar depositado. Ok, dice otra pregunta. Ya generé el convenio con mis trabajadores y sigo operando. Si me obligan a cerrar, ¿es mi obligación seguirles pagando el salario acordado si no voy a tener ingresos? Desgraciadamente sí. Otra pregunta. ¿Puedo generar convenios de no pagarles hasta que pase la emergencia sanitaria? ¿Eso es legal? Si ellos lo aceptan, sí. Va a ser muy difícil que lo acepten. Ok, por el momento son todas las preguntas. De nuestra parte, básicamente sería todo. Agradecer la invitación de AMEC a poder compartir con ustedes este tema de la contingencia sanitaria y qué hacer nosotros como empresarios ante este tipo de situaciones. Decirles que el despacho de ese abogado está muy contento de la invitación y por ahí se envió el ebook, ya está el ebook. Al final les van a pedir contestar una pequeña encuesta y se van a hacer acreedores al ebook, que es básicamente la presentación que acabamos de realizar. Decirles también que a las personas que se inscriban, que tomen el ebook y que dejen sus datos, es probable que nosotros nos comuniquemos con ustedes para hacerles un regalo de parte de ese abogados tendientes a cuidar y a proteger directamente a su empresa. ¿En qué consiste este regalo que nosotros les vamos a dar? Básicamente es una auditoría interna de su empresa de manera gratuita. Esta auditoría normalmente tiene un costo de 3,500 pesos, pero en este momento por temas de contingencia pues es gratuita para todos ustedes por haber participado en esta conferencia y directamente nuestra encargada de ventas estará poniéndose en contacto con ustedes. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. No hay preguntas, sin embargo, pues están dando las gracias. Muchas gracias por la información, muchas gracias por todo, gracias por contestar nuestras dudas. Muchísimas gracias, licenciado Oscar. Saludos, Oscar Irme José Guerrero. Hasta ahorita es todo. Agradecimientos, gracias, saludos. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver los mensajes. Pues no, gracias a ustedes por la invitación. Esperamos no sea la última vez, ni la primera. Pues la primera sí. Ok, no, pues la verdad, licenciado Oscar, licenciada Elvia, bueno, yo ya tengo un buen ratito de conocerlos, yo doy fe del profesionalismo que ellos tienen, la verdad son excelentes, ahora sí que litigantes y defensores de toda la persona que se acerca a ellos. La verdad que muchísimas gracias, muchas gracias por el regalo que están haciendo todos los participantes de este webinar. La verdad es de que tener una auditoría, pues no cualquiera nos la hace llegar. De verdad que muchísimas gracias. Por favor, ayúdenos a responder la encuesta que es www.amec.org/encuesta. Me parece que también ya la están anotando por ahí en el chat, si es que no la alcanzan a anotar de forma física ustedes. Y bueno, darles las gracias nuevamente, Elvia y Oscar, y yo creo que sí los vamos a estar molestando más adelante conforme todo esto suceda, porque pues las dudas van a seguir, los cambios están de en la mañana para en la tarde, y pues ya ven que nos hemos estado comunicando de forma frecuente y ha sido un bombardeo de información tremendo, y pues no sabemos cuánto tiempo más nos vaya a durar esto y cómo se vaya a poner la relación obrero-patronal, que pues ya de por sí ha presentado un ambiente bastante comprometido. Todavía no hemos llegado, o espero yo que ninguna de las personas haya llegado a las hostilidades, pero sí ha sido un ambiente muy comprometido y de difícil negociación, pues porque es el interés del sustento económico, ¿verdad? Entonces,
todo el mundo estamos lidiando con esto, pero muchas gracias por la buena voluntad y siempre la buena disposición de aportar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, antes de dar por finalizado este webinar, invitamos a la siguiente conferencia, el siguiente webinar que tendremos, que se llama Finanzas Empresariales en Tiempos de Crisis, que será el próximo martes 28 de abril. Lo impartirá nuestra socia Mayra Hurtado. Ella es contadora y dirige el bufete contable de Hurtado a la Vanguardia. Mayra, ¿tienes audio por ahí que nos puedas compartir tu invitación? Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Estuvo muy interesante la conferencia del día de hoy, así como las demás. Bueno, pues compartirles rápidamente el tema que vamos a impartir por parte de AMEC y de Hurtado a la Vanguardia es finanzas empresariales en tiempos de crisis. Como todos sabemos, es muy importante conocer nuestras finanzas, en qué situación se encuentra nuestra empresa, cuál es la estructura económica y financiera que se tiene para poder tomar decisiones. Entonces, en este momento es importante que nosotros conozcamos claramente, o si no lo tenemos claro, en esta plática les vamos a enseñar cómo pueden armar la estructura financiera básica de su empresa. Les vamos a compartir algunas plantillas y bueno, por ahí el regalo sorpresa que vamos a tener para que ustedes puedan identificar claramente cómo está la situación financiera en este momento de su negocio. Si hagan un plan, si ya tenían un plan, lo replanteen por la crisis sanitaria y la crisis económica que se está presentando ahora, y con esto les permita pues ayudar a sus empresas para tomar las decisiones correctas. Así como lo comentaban ahorita de que hay que seguir pagando a los trabajadores, así hay muchos más gastos que tenemos que continuar pagando, pero que debemos de ver cuáles son los prioritarios y qué es lo más importante para que nuestra empresa pueda permanecer, pueda generar otros ingresos y pueda salir adelante con los elementos que tenemos, aun cuando estemos en crisis, ¿sí? Entonces, bueno, en un resumen, esto sería el tema que vamos a estar desarrollando. Va a estar muy interesante, los invito a participar para que se sumen, sea más valioso y todos podamos compartir nuestra experiencia y retroalimentarnos. Muchas gracias. Listo, Maribel. Gracias. Gracias, Mayra. Bueno, antes de despedirnos, Vanessa Salazar de Monduvir dice muchas gracias, Oscar y Elvia, saludos desde Monduvir. Melania, muchas gracias, licenciada, excelente información, saludos de parte de Gerardo Iris. Marta Wing, que en lo personal también ya tuve la experiencia de ser atendido por ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues les damos las gracias a todos ustedes que tomaron la decisión de informarse, de mantenerse capacitados y bien informados a través de este espacio que Visible, Tecnocible, AMEC y todas las socias que forman parte de la AMEC, que han donado todo su tiempo en beneficio y pro de la sociedad que nos escucha en este momento y de la sociedad empresarial. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que pasen una excelente noche y los esperamos en nuestro próximo webinar. No se olviden contestar la encuesta para que les llegue el ebook de esta presentación y sean acreedores a este regalo que nos hace SA Abogados. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Irma. Saludos a todos. Buenas noches. Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros en Facebook Live. Aquí estamos terminando ya nuestra sesión el día de hoy y pues bueno, agradecerles y estaremos posteriormente también haciendo algún otro tipo de publicación, no solamente en temas laborales, sino también en otro tipo de cuestiones que pueden ayudar a la empresa y pues a los particulares también. Agradecerles, muchas gracias por compartir la publicación y estamos aquí para servirles. Hasta luego.